tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, tu eres digno eternamente, digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Tú eres digno eternamente, digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Eres digno eternamente, digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Tú eres digno eternamente, digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Digno eternamente, digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Lo viejo ya pasó, mas tu amor no cesó. Siempre tu gracia
que haces te damos amor y será nuestra canción. Jesús, te amamos, cuánto te amamos y te adora nuestro corazón. Tu esperanza das al huérfano.
Por tus llagas sano soy, con un toque lleno estoy. Lo has dicho y yo sé que así será. En tormenta eres paz y tu amor no me soltará. Lo has dicho y yo sé que así será. Lo has dicho y yo sé que así será. Buen día a todos. Es un gusto poder compartir nuevamente con ustedes algo de lo que viene dándome vueltas en la cabeza y en el corazón, y espero que pueda ser de bendición para quienes lo escuchen. El título un poco de esta charla es Nuestro principal déficit, así se llama, y les voy a contar lo que yo pienso que quizás hoy está faltando dentro de la iglesia. Voy a hablar en términos generales. Estamos viviendo tiempos únicos, eso creo que todos lo vemos y lo sabemos. Y en estos tiempos únicos que estamos viviendo, previo quizás a lo que empezó a pasar el año pasado, la iglesia, creo yo, había perdido un poco la visión de lo que es la segunda venida de Jesús. Y cuando hablo de la iglesia hablo también de mí, obviamente. Para la mayoría de la iglesia occidental, la prosperidad económica en algunos casos, en el caso de Latinoamérica quizás no sea tan así, la función humanística de la iglesia como muchas veces una ONG, llegando a lugares donde ni los gobiernos ni otros pueden llegar, ayudando. Y la falta también de persecución religiosa, ¿sí? Eso hoy prácticamente no existe en nuestro país y en la iglesia occidental, ha hecho que estemos viviendo, que estuviésemos viviendo, estoy diciendo previo a marzo del año pasado, estuviésemos viviendo, por así decirlo, el cielo en la tierra. En la mayoría de los casos no queremos pensar en la vida eterna, ya que nuestra vida en la tierra está llena de satisfacciones y objetivos. Me pasa a mí, yo quiero que pase el tiempo, que poder ver a mis hijas crecer, poder el día de mañana ser abuelo, ¿no? Y todas estas cosas que uno quisiera experimentar, parte de nuestra vida terrenal. Sin embargo, como decía antes, el año pasado la realidad global occidental fue sacudida en sus cimientos. Muchos amigos, muchos familiares, muchos seres queridos ya no están, y muchas cosas que dábamos por sentadas cambiaron drásticamente. Situaciones extremas han requerido siempre medidas extremas, y eso es lo que necesita la iglesia hoy. Les voy a mostrar una imagen de la semana, que probablemente después lo puedan meter en la presentación, pero se los voy a mostrar acá en la compu que estoy usando para presentar. Creo que ustedes saben de qué estoy hablando, del famoso inmenso. Y esto es una situación atípica. Es una situación, muchos lo califican de hazaña, donde un jugador lesionado tuvo que jugar de arquero. Si era lo ideal, no. El arquero justamente de River ha sido nombrado el año pasado, creo que es el mejor arquero de la liga. Hubiese estado bueno que esté ese arquero, pero bueno, ante las circunstancias, ante la situación extrema, hubo que improvisar. Salió bien,
pero salió bien una vez, ¿sí? Obviamente que no es lo ideal, no fue la situación ideal tener a Enzo de arquero. Y a veces me parece que esto pasa con la iglesia, ¿sí? Obviamente se cubren los puestos, pero no es la situación ideal. Pablo hablaba de esto, ¿sí? Pablo hablaba de unos dones más necesarios para la iglesia, y es muy interesante. Él dice en 1 Corintios 14, del 1 al 4, dice: procuren pues tener amor, y al mismo tiempo aspiren a que Dios les dé dones espirituales, y dice especialmente el de profecía. Aquel que habla en lenguas extrañas habla a Dios y no a los seres humanos, pues nadie lo entiende. En su espíritu dice cosas secretas, pero nadie las entiende. En cambio, el que comunica mensajes proféticos lo hace para edificación de la comunidad, la anima y la consuela. El que habla una lengua extraña lo hace para su propio bien, pero el que comunica mensajes proféticos edifica a la iglesia. Este, sin lugar a dudas, no sé si coinciden conmigo, pero un puesto un poco vacante dentro de la iglesia moderna. En una reunión familiar hace años hablaba con el papá de el novio de una familiar, y este hombre, lo que me decía, él era dentista, un dentista que le iba bastante bien económicamente, y él lo que me decía era que había que crear cupos de profesiones, de carreras que los chicos pudiesen estudiar, y me decía, lo que habría que hacer es, bueno, por ejemplo, ¿cuántos ingenieros se necesitan hoy en la Argentina? O cuántos se van a necesitar en 5 años, ¿no? Cuando se reciban. Bueno, 100 ingenieros, hay que hacer un cupo para que puedan estudiar solamente 100 personas ingeniería, y lo mismo con otras carreras, medicina. Y yo le decía, mirá, no te preocupes, que con ese tipo de carreras siempre está faltando gente, ¿sí? Siempre van a ser mucho menos las personas que estudian que los cupos que en realidad se necesitan cubrir. Y me parece que pasa hoy lo mismo con los profetas, ¿sí? Y que quizás deberíamos preguntarnos cuáles pueden ser los motivos. Uno de los motivos que venían a mi mente era, por ejemplo, que es un trabajo poco popular. Pensaba en Juan el Bautista, que digo, siempre fue el raro. Me imagino el dolor de sus padres, que aún sabiendo que era una persona muy especial e importante en el plan divino, hubiesen querido que, no sé, lleve una novia a casa, que forme una familia, darles nietos a quienes malcriar. Y sin embargo, Juan era el loco, Juan era el raro, era el profeta. El final de Juan no fue justamente el que, creo yo, esperaban sus padres, violento, abrupto, simplemente porque se atrevió a denunciar los pecados del poder político de turno. Recuerdo también el caso de Elías, quien, a pesar de haber sido el más grande profeta antes que Juan, tuvo un momento en el cual se cansó de pelear contra el sistema y, deprimido, terminó en una cueva, y que Dios tuvo que ayudarlo a salir de ese pozo. Normalmente, cuando alguien dice que es profeta, nuestra tendencia es obviamente a desconfiar y a pensar lisa y llanamente que es un chanta. Los profetas han sido fundamentales para el pueblo de Dios. Si leemos a lo largo del Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento se menciona mucho la ley y los profetas. La ley y los profetas. ¿Por qué? Porque era su principal fuente para conocer la voluntad de Dios. Cuando Jesús lleva a los discípulos al monte, algunos, a los favoritos, a los de su círculo íntimo, al monte de la Transfiguración, aparecen junto a Jesús los dos principales referentes de los judíos. Aparece Moisés representando la ley y aparece Elías representando a los profetas. La ley había guiado a los israelitas en sus decisiones de vida, marcando qué estaba bien y qué estaba mal. Los profetas eran los que podían orientarlos cuando había algún tema específico que no aparecía en la ley para poder conocer la voluntad de Dios. De repente, si lo que la persona quería saber era, ¿puedo codiciar la mujer de mi vecino? Obviamente la ley era muy clara y decía que no. Pero de repente, si la consulta era, ¿puedo hacer tal viaje o no en este momento? Y bueno, en la ley no iban a encontrar eso, ¿sí? Entonces ahí iban probablemente a consultar al profeta, y el profeta les comunicaba lo que él entendía que era la voluntad de Dios, ¿sí? Y entre esas dos cosas se iban moviendo.
Los cristianos podemos sumar, y es lo que nos enseña esta experiencia de Jesús en el monte de la transfiguración, podemos sumar justamente a Jesús como guía cuando dice ahí el Padre, este es mi Hijo amado, a quien he elegido, escúchenlo. O sea, tenemos la ley, tenemos los profetas y tenemos también a Jesús viviendo dentro nuestro que nos da esa guía que necesitamos y que complementa. Pero complementa, seguimos necesitando tanto la ley como los profetas. En el reino de los ciegos el tuerto es rey. Todos conocemos la historia de Balaam. Era un profeta que contrataron para maldecir al pueblo de Israel y sin embargo Dios lo usó para bendecirlo. La gran pregunta es, ¿por qué Dios tuvo que usar a Balaam? ¿Dónde estaban los profetas que podrían haber profetizado bendición? Dios finalmente hace lo que quiere y recurre a quien sea para lograr su propósito. Tenemos una experiencia como esta en Juan 11, 47 al 53, donde dice así: Entonces los fariseos y los jefes de los sacerdotes reunieron a la Junta Suprema y dijeron: ¿qué haremos? Este hombre está haciendo muchas señales milagrosas. Si lo dejamos, todos van a creer en él y las autoridades romanas vendrán y destruirán nuestro templo y nuestra nación. Pero uno de ellos, llamado Caifás, que era el sumo sacerdote aquel año, les dijo: ustedes no saben nada, ni se dan cuenta de qué es mejor para ustedes, que muera un solo hombre por el pueblo y no que toda la nación sea destruida. Pero Caifás no dijo esto por su propia cuenta, sino que, como era sumo sacerdote aquel año, dijo proféticamente que Jesús iba a morir por la nación judía. Y no solamente por esta nación, sino también para reunir a todos los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día las autoridades judías tomaron la decisión de matar a Jesús. Recuerdan entonces este pasaje después de la muerte y la resurrección de Lázaro, que dicen: tenemos que matarlo porque nos va a hacer líos. Jesús, van a creer todos en él. Y Caifás, que no era un personaje positivo en esta historia, que contra su propia probablemente voluntad Dios lo usa para dar esta profecía. En Mateo 16, 1 al 4, dice que los fariseos y saduceos van a ver a Jesús y para tenderle una trampa le piden que hiciera alguna señal milagrosa que probara que él venía de parte de Dios. Pero Jesús le contestó: por la tarde ustedes dicen, va a haber buen tiempo porque el cielo está rojo. Y por la mañana dicen, hoy va a ser mal tiempo porque el cielo está rojo y nublado. Pues si ustedes saben interpretar tan bien el aspecto del cielo, ¿cómo es que no saben interpretar las señales de estos tiempos? Esta gente malvada e infiel pide una señal milagrosa, pero no va a dársele más señal que la de Jonás. Y los dejó y se fue. Es interesante que a veces nosotros asociamos al profeta o a la palabra profética con una especie de vidente que está prediciendo lo que va a pasar en un futuro. Sin embargo, acá Jesús se está refiriendo no a esto, sino a la capacidad de poder interpretar qué es lo que está pasando, y les está diciendo: ustedes pueden interpretar el clima, pero no pueden entender espiritualmente qué es lo que está pasando acá. Tenemos otro hecho interesante también que explica también esta situación, que es con Gamaliel en Hechos, cuando Hechos 5:34 dicen: pero entre aquellas autoridades había un fariseo llamado Gamaliel, que era un maestro de la ley muy respetado por el pueblo. Yo me lo imagino un señor mayor, viejito y ya curtido. Este se puso de pie y mandó que por un momento sacaran de allí a los apóstoles. Luego dijo a las demás autoridades: israelitas, tengan cuidado con lo que van a hacer con estos hombres. Recuerden que hace algún tiempo se levantó Teudas, alegando ser un hombre importante, y sus seguidores se dispersaron y allí acabó todo. Más tarde, en los días del censo, se levantó Judas, el de Galilea, y logró que algunos lo siguieran, pero también lo mataron y todos sus seguidores se dispersaron.
En este caso yo les aconsejo que dejen a estos hombres y que no se metan con ellos. Porque si este asunto es cosa de hombres, pasará. Pero si es cosa de Dios, no podrán ustedes vencerlos. Tengan cuidado, no se vayan a encontrar luchando contra Dios. Y vemos acá como alguien de ese grupo que teóricamente también estaba atacando y persiguiendo y frenando a los apóstoles en que ellos compartan el Evangelio, de repente tiene esta revelación de lo que estaba pasando, esta sabiduría de parte de Dios y de alguna manera pone la situación en contexto. ¿Qué pasaba con los discípulos? Hace poquito yo hablé de la frustración y cómo Jesús se frustraba mucho con los discípulos y cómo espero yo que nos veamos todos reflejados en personas que no terminaban nunca de entender y donde muchas veces tenían los milagros y las situaciones frente a sus ojos y aún así seguían confundidos, ¿no? Creo que todos nosotros, con todos nosotros Dios también tiene a veces esas frustraciones, ¿no? de mostrarnos las cosas y que nosotros no terminemos de confiar ni de entender. Y acá tenemos una situación en Mateo 16:13, dice, cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y Simón Pedro le responde, ¿no? Otros dicen algunas cosas, y Simón Pedro le responde, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo, dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque esto no lo conociste por medios humanos, sino porque te lo reveló mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra voy a construir mi iglesia, y ni siquiera el poder de la muerte podrá vencerla. Y sigue, te daré las llaves del reino de los cielos, lo que tú ates aquí en la tierra también quedará atado en el cielo, y lo que tú desates aquí en la tierra también quedará desatado en el cielo. Es tremendo, y uno dice, ya está, uno entendió, lo logró, tenemos al profeta dentro de los discípulos, ¿sí? Y sin embargo avanzamos un poquito más en el mismo capítulo, ¿sí? En el versículo 21 dice, a partir de entonces Jesús comenzó a explicar a sus discípulos que él tendría que ir a Jerusalén y que los ancianos, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley lo harían sufrir mucho. Les dijo literalmente que lo iban a matar, pero que al tercer día resucitaría. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo diciendo, o sea, el mismo Pedro que había profetizado recién. Y le empezó a decir, Dios no lo quiera, Señor, esto no te puede pasar. Pero Jesús se volvió y le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás, pues eres un tropiezo para mí. Tú no ves las cosas como las ve Dios, sino como las ven los hombres. Fíjense cómo Pedro pasó de ser el que tenía la revelación, ¿sí? Y que sobre eso Dios iba a fundar la iglesia, a ser el emisario de Satanás y hablar de parte de Satanás a Jesús. Tremendo. ¿Cómo entonces podemos nosotros producir profetas? ¿Dónde se compran? ¿Dónde los conseguimos? ¿En qué seminario los podemos ir a buscar? Y obviamente que no es tan fácil, como todas las cosas que son genuinas. En Efesios 4:11 dice, y él mismo concedió a unos ser apóstoles, y a otros profetas, y a otros anunciar el evangelio, y a otros ser pastores y maestros. Así preparó a los del pueblo santo para un trabajo de servicio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Lo primero que tenemos que entender es que es Dios quien concede los profetas a la iglesia, ¿sí? No se puede estudiar en un seminario. Es Dios el que tiene que levantar a estas personas. ¿Y entonces qué hacemos? Bueno, me gusta a mí en Mateo 9:38 cuando vuelve a la gente como ovejas sin pastor, que dice, pedid al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Debemos orar y pedir a Dios que levante profetas en medio de la iglesia en general y en medio de nuestra comunidad en particular. Por ejemplo, creo que tenemos hoy un amplio plantel de pastores y de maestros, ¿sí? Evangelistas, quizás nos falte también un poco, estoy hablando de nuestra comunidad, ¿no? Acá en San Fernando,
Entonces tenemos que orar para que Dios vaya cubriendo esas posiciones y tenemos que hacerlo también con los profetas. Y después en 1 Corintios 14, 1 al 4 dice: procuren pues tener amor y al mismo tiempo aspiren a que Dios les dé dones espirituales, especialmente el de profecía. Cada uno de nosotros, de manera individual, debe buscar el don de profecía. Y de vuelta, es Dios el que los da, pero por algún motivo es Pablo el que está diciendo acá que nosotros tenemos que buscarlo. Habiendo dicho todo esto, quería dar una reflexión final de un pasaje que leí hace poco, que es Mateo 13, del 10 al 16. Es el pasaje donde Jesús habla de las parábolas, habla de la parábola del sembrador, y los discípulos ahí se acercan a Jesús y le preguntan por qué por qué Jesús hablaba a la gente por medio de parábolas. Y Jesús les contesta: a ustedes Dios le da a conocer los secretos del reino de los cielos, pero a ellos no. Pues al que tiene, se le dará más y tendrá bastante, pero al que no tiene, hasta lo poco que tiene, se le quitará. Por eso les hablo por medio de parábolas, porque ellos miran, pero no ven, escuchan, pero no oyen ni entienden. Así, en el caso de ellos se cumple lo que dijo el profeta Isaías: por más que me escuchen, no entenderán, por más que miren, no verán, pues la mente de este pueblo está entorpecida, tienen tapados los oídos y han cerrado sus ojos para no ver ni oír, para no entender ni volverse a mí, para que yo no los sane. Pero dichosos ustedes, porque tienen ojos que ven y oídos que oyen. Les aseguro que muchos profetas y personas justas quisieron ver esto que ustedes ven y no lo vieron. Quisieron oír esto que ustedes oyen y no lo oyeron. Este pasaje siempre me pareció raro, duro. ¿Cómo es esto de que los que no ven van a ver menos? Sí, me pareció un poco injusto. Pensaba un poquito en la situación del faraón, donde decía que Dios le endurecía el corazón. Y digo, pobre faraón, porque él, no sé, capaz que tenía la oportunidad de arrepentirse, pero era Dios mismo el que estaba endureciendo el corazón, ¿no? La realidad es que en este último año pude entender mucho mejor cómo las personas pueden estar bloqueadas con la realidad, tener las cosas, la evidencia delante de los ojos y seguir caminando hacia el precipicio. Con el miedo como motor, las personas pueden hacer cualquier cosa. Pero creo que además de esta situación de bloqueo mental, ha faltado un liderazgo espiritual profético en la iglesia. No estoy hablando de nuestra comunidad, donde tenemos pastores que amamos, que conocemos tal como son y respetamos, sino estoy hablando de la iglesia en general. La falta de visión de lo que está pasando, más allá del virus y de la pandemia, es realmente alarmante. La falta de pensamiento crítico, la falta de darse cuenta qué es lo que está pasando alrededor, creo que es alarmante. Parecería que muchos líderes espirituales están más pendientes de lo que dice la tele que de lo que dice la palabra de Dios. Lo primero que me viene a la mente es una historia que leemos mucho con las nenas, y que es la historia de David y Goliat, de cómo el ejército de Israel estaba paralizado mientras Goliat pavoneaba frente a ellos y decía: nadie se anima a derrotarme. Como David, con su corta edad y valor a prueba de balas, estuvo dispuesto a ir al frente porque sabía que él no iba solo, sino que iba en el nombre de Jehová de los ejércitos. Que el Señor tenga misericordia de nosotros, levantando líderes con ministerio profético a la iglesia en general, que puedan guiarnos en medio de estos tiempos difíciles. Que Dios les bendiga y gracias por escuchar. Espero que esto sea de bendición.